Para este proyecto voy a utilizar este tipo de material. Es del número 4, es estambre y es 100% acrílico. Voy a ocupar un ganchillo del número 3 y un marcador de puntos, nuestras tijeras, y voy a comenzar haciendo un anillo o un círculo mágico. Cierro y empiezo a tejer 3 cadenas, y dentro de este espacio empiezo a tejer punto alto. El primer punto que se forma con las cadenas cuenta como un punto alto. Este que acabo de tejer serían 2 y necesito tener 14. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14. Suelto, tiro. El primer círculo que cierre es el que voy a tirar de él, que es este de aquí de abajo. Tiramos de este cordón y una vez que está cerrado, del cordón de inicio. Me voy a pasar a la última cadena, levanto, deslizo una cadena. En esta primera vuelta tengo 14 puntos. Ahora voy a tomar bien este punto completo. Ahí está. Una cadena y dentro de este espacio tejemos un punto bajo, 2 cadenas y en el mismo espacio voy a hacerle un aumento. Ahí voy a tejer un punto alto. Ahora me voy a pasar a este punto que sigue. Este que está aquí, paso y tejo 2 puntos altos. 1 y en el mismo espacio 2. Ahí están. Ahora me voy a pasar aquí y hay que ir perdiendo este pedacito de lana. Hacemos 1 y en el mismo espacio el segundo. Y esto lo voy a hacer hasta completar toda mi vuelta. 2, aquí me paso, hago 2, en el que sigue hago 2, lindo, fácil, y en esta ocasión me tienen que quedar 28 puntos, miren, 2, 2, 2 y 2, ¿sí? Toda la vuelta. Una vez terminada la vuelta, me paso a la última cadena con un punto deslizado. Ahí tejemos una cadena y ahí mismo empiezo a tejer un punto bajo, 2 cadenas y en el mismo espacio voy a tejerle un punto alto. Me paso al punto que sigue y tejo un punto alto. En el que sigue hago un aumento. Y en el que sigue un punto alto. En el que sigue un aumento. Y en el que sigue un punto alto. En el que sigue un aumento. Y en el que sigue un punto alto. Y esto lo voy a hacer hasta completar toda mi vuelta.
Aquí al final me tienen que quedar 42, es la vuelta número 3, 42 puntos altos. Cierro, voy por la vuelta número 4. Aquí, a ver, voy a levantar, hago una cadena, un punto bajo, 2 cadenas, me paso al punto que sigue y tejo punto alto. Así. Vamos a tejer esos 2 puntos y luego hacemos un aumento. Aquí hacemos el aumento. Ahí está. Ahora hacemos uno, en el que sigue 2 y luego aquí hacemos un aumento. Y luego otra vez 1, siguiente 2 y en el número 3 hacemos el aumento. Y esto lo voy a hacer hasta completar toda mi vuelta. 1, 2, aumento, 1, 2, aumento, 1, 2 y aumento. En total en esta vuelta me tienen que quedar 56 puntos altos. Aquí ya he terminado mi vuelta 1, 2, 3 y 4. Ahora yo me voy a pasar de aquí a aquí, de lado a lado, hago el cambio de color y cierro aquí, en esta parte con un punto deslizado y tiramos de este cordón y listo, así ha quedado. Ahora en esta parte yo voy a empezar a tejer aquí, en esta que sigue, tomando la parte del frente. Ahí voy a empezar a tejer un punto deslizado, 1, 2, 3 cadenas y en la primera cadena un punto deslizado. Me paso y solo tomando la cadena del frente deslizo 1, tomo la cadena del frente, deslizo 2 y repito un picot, 3 cadenas, un punto deslizado en la primera cadena, me paso la mitad de la mitad en la cadena del siguiente punto, deslizo 1, siguiente 2 y repito el picot. Uno, 2, tres cadenas y cierro. Y en la parte del lado del revés nos tienen que quedar estos puntos con los que voy a trabajar después, estos que están aquí, miren. Estos que están aquí. Así es que voy a completar toda la vuelta. Una vez terminada mi vuelta tengo que tener 28 picot y voy a pasarme aquí, deslizo y me voy a ir aquí a esta parte de aquí del lado del revés donde están estos espacios y voy a empezar con el primero, punto bajo, 1. Para esto me voy a traer los pedacitos de lana que te hayan sobrado y vas a empezarlos a disminuir, a perder también 1. En el siguiente espacio, miren, 2. Aquí tenemos como estos espacios que han quedado y son con los que voy a trabajar. 3, 4 y en el número 5 hago un aumento y continúo. 1, 2, 3, 4 y en el número 5 hago un aumento y esto lo voy a hacer
hasta completar mi vuelta. 2, 3, 4 y en el número 5 hago el aumento. Y aquí por la parte del lado del revés voy a tirar un poquito de este cordoncito y listo. Ahí ya podemos retirar esta parte y quedarnos tejiendo con nuestra lana. 2, 3, 4 y aumento. Voy a completar toda la vuelta. Quiero mostrarles, ya he terminado esta vuelta. En total tengo 66 puntos bajos. Yo voy a pasar aquí a donde tengo esta parte, no esta que acaba de ser como el punto deslizado, sino al que sigue ahí, pero en la parte del frente. Ahí deslizo y hago 1, 2, 3 cadenas y comienzo a tejer el picot. Y luego me paso tomando igual mitad de la cadena, deslizo 1, 2 cadenas y hacemos el picot. Ahí está. Y otra vez voy a pasar, hago 1, 2, 1, 2, 3 cadenas y hago mi picot. Y hay que repetirlo hasta completar toda la vuelta. Y así nos van a quedar, miren. Cuando cierren, así nos van a quedar. Voy a completar la vuelta. Aquí ya he terminado mi vuelta, miren. Ahí hice un deslizado, aquí hago el segundo deslizado y podemos cortar y listo. Pasamos esta parte por la parte del lado del revés. A ver, ahí va. Y perdemos. Y así es como nos ha quedado ya en esta parte. ¿Va? Ok. Ahora, por la parte de aquí del lado del revés, se van a empezar a formar como esta parte del borde para hacer la parte de los girasoles. Entonces vamos a tomar nuestra lanita aquí. Tenemos que tener, recordemos, 66 puntos bajos. Voy a empezar aquí, hago una cadena y un punto bajo. Yo creo que vamos a ir perdiendo este pedacito de lana, ¿les parece? Miren, lo pasamos para acá, a ver dónde andaba. Lo pasamos para acá y en ese mismo espacio, miren, ahí en el mismo espacio paso y voy perdiendo, hago un punto bajo. Ahí está mi primer punto bajo, aquí ajustamos, acá también, y luego me paso al siguiente punto, miren, que es este. Ahí me paso y hago un punto bajo. En el que sigue, punto bajo. Vamos a ir tomando la mitad de la cadena que sobraba, que es esta que está aquí, miren, esta que tengo aquí. Todos estos espacios voy a irlos tomando hasta completar esos 66 puntos bajos. Completo la vuelta. Quiero mostrarles, ya tengo esos 66 puntos y yo voy a tomar esta que es la mitad de la cadena, pero de la parte de adelante, así, y voy a empezar a tejerle 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 cadenas.
Voy a pasar esta cadena sin tejer y en la cadena que sigue, que es esta, ojo, miren, va a pasar algo, solamente lo voy a poner en esta ocasión, ¿ok? Tenemos 9 cadenas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Y en esta cadena, que es la última, esta que tengo aquí, ahí está. A ver, queda un poquito cerrada. La voy a repetir, ¿sí? Para que no quede tan cerrada y poder colocar el marcador. Ahí está, esa. Voy a colocarle marcador solo por única ocasión para que ustedes puedan verlo. Este no lo voy a tejer, yo me voy a pasar al punto que sigue. Y hago el punto bajo. Esta cadenita me va a servir para hacer el pico del pétalo. Así es que lo vamos a dejar ahí marcado. Voy a ir tejiendo un punto bajo por cada espacio. Punto bajo y necesito tener 8 en total. 8 puntos bajos. Una vez terminado estos 8 puntos, voy a pasar, este ya está tomado, es el que acabo de trabajar. Entonces yo voy a pasarme un punto sin tejer y en el que sigue tomo la mitad y hago un punto deslizado. Entonces miren, aquí van a quedar estos, pues estos medios puntos, se puede, bueno, no son medios puntos, más bien media cadena, sí, media cadena. Y ahí, miren, vamos a repetir de nuevo. Paso un punto sin tejer, tomo la mitad de la cadena del que sigue, deslizo. Siguiente, deslizo, van a ser 2 puntos deslizados y repito, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 cadenas. Ahí están esas 9 cadenitas y en la última cadena, esta, ahí paso, dejo mi marcador, no son necesario que lo coloquen. Paso este punto sin tejer y en el que sigue empiezo a tejer punto bajo, 1, siguiente, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y este ya está tomado. Paso 1 y en el segundo deslizo tomando la mitad de la cadena y luego me paso, deslizo por segunda vez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Esto hay que hacerlo hasta completar toda la vuelta. Quiero mostrarles, hasta aquí me han salido 22 pétalos. Ahora paso y en el que sigue deslizo y aquí voy a hacerle una cadena y voy a empezar aquí en este primer espacio. Ahí voy a empezar con un punto bajo, ahí está. En el que sigue voy a tejer un medio punto, voy a tejerle punto alto 1, van a ser 3, 2, vamos a dejarle 4, 3 y 4, 1 por cada espacio, así. Y después medio punto y un punto bajo aquí. Y miren, ¿recuerdan esta parte? Ok, en este donde está la cadena que pasamos sin tejer, ahí vamos a empezar con un punto bajo, una cadena y voy a hacer un picot. Así es que paso de lado a lado para lograrlo. Ahora me voy a pasar a este siguiente punto bajo, en el que sigue medio punto y en el que sigue punto alto, 1 por cada espacio, 2,
3 y 4. En el que sigue medio punto y punto bajo. Y me voy a pasar aquí. A este punto se puede decir que el punto deslizado 1. En el segundo paso deslizo, hago una cadena y vuelvo a empezar desde aquí, desde el primer punto, punto bajo, medio punto. Vamos a tejer punto alto, uno por cada espacio. 1, 2, 3 y 4. Medio punto. Y en el último, ahí, punto bajo. Y en la cadena que no tejimos, en la que pasamos sin tejer, un punto bajo, una cadena, un picot y me paso al punto que sigue, que es este, y empiezo con un punto bajo, siguiente medio punto, siguientes 4 puntos altos, 1, 2, 3, 4, 1, punto bajo, 2, paso y en el que sigue deslizo, una cadena y volvemos a repetir, punto bajo, medio punto, 4 puntos altos, y medio y punto bajo. Y aquí punto bajo, cadena, deslizo, punto bajo, medio punto, 4 puntos altos, 1 por cada espacio, medio punto, punto bajo, paso este punto y en el que sigue deslizo, una cadena y vuelvo a repetir, punto bajo y así. Así es como van a quedar en esta parte las hojas. Ay, amigas, ya está quedando bien bonito. Ahí en casita, ¿qué calificación me das? Déjame tu comentario. Voy a estarte leyendo. Ah, si llegaste hasta aquí, déjame tu nombre y de qué parte del mundo me escribes. Voy a estarte leyendo. Quiero mostrarles, amigas y amigos, hasta este momento cómo ha quedado este bonito proyecto. Vean que luce súper lindo, amigas y amigos. Y ahora lo que voy a hacer es soltar aquí. Hice mi punto deslizado. Aquí hice mi punto deslizado. Me paso a la parte de abajo. Suelto. Y vamos a cortar. En este caso. Y pierdo este pedacito de material. ¿Les parece? ¿Y a ustedes para qué les gustaría esta flor? A mí se me ocurren muchas cosas con ella, pero me gustaría saber tu comentario. Ahora vamos a continuar. Vamos a comenzar aquí, miren, aquí donde tengo este primer nudito, ok, ahí vamos a comenzar.
voy a llevarme perdiendo este pedacito de lana. Entonces, si se fijan, aquí está un nudito, aquí está el que sigue. Una cadena, 2 y 3. Y me voy a pasar al siguiente espacio o al siguiente nudo. Miren, voy a ir tejiendo punto alto. En el que sigue, punto alto. Miren, aquí se van viendo como esos espacios de la mitad de la cadena. Y voy a continuar así hasta completar toda la vuelta. Una vez terminada la vuelta, aquí hacemos nada más la unión con un punto deslizado en la tercera cadena. Ahí está. Y vamos a empezar aquí pasándonos a la mitad de los dos puntos con un punto deslizado. 1, 2, 3 cadenas y en el mismo espacio voy a tejerle 2 puntos altos y una cadena. Me voy a pasar 3 puntos sin tejer. 1, 2, 3 y a la mitad de los puntos tejo 3 puntos altos y una cadena. Pasamos 1, 2, 3 y repetimos el proceso. 1, 2 y 3 puntos altos, una cadena. Y esto lo voy a hacer hasta completar toda mi vuelta. Miren, vamos a ir pasando 3, 3 y 3. Una vez terminada mi vuelta, quiero mostrarles para mi tapadera ya está o ya le queda, ¿ok? Entonces, supongamos que tú tienes un vaso más grande. Ok, entonces en vez de ponerle una cadena, igual y lo intentas con 2 cadenas o en este caso le pones 4 puntos, pero no le pones cadenas, ¿ok? Entonces también lo pueden intentar con un ganchito medio número más grande. Yo voy a cerrar en la primera cadena con un punto deslizado. Voy a pasarme, mire, mejor, para que quede bonito. Deslizo, deslizo y aquí comienzo con un punto bajo y 2 cadenas. Y en este espacio voy a tejer 2 puntos altos para comenzar. El punto bajo no se le pone cadena. Una cadena, ahora sí. Y me paso donde están las cadenas y tejo 3 puntos altos en el mismo espacio. Y me voy a pasar a este siguiente espacio y tejo 3. Ay, amigas, miren, aquí se me andaba pasando la cadena. Una cadena. Esas cadenitas no hay que dejarlas pasar, amigas, para que no se haga chiquito. Ahí están. Ahora sí, una cadena, me paso al siguiente espacio, una cadena, siguiente espacio, una cadena y siguiente espacio, hasta completar toda la vuelta. Lindo, lindo, fácil, fácil, ¿verdad que sí? Ok, hay que completar.